Pero está Fernando Iglesias del otro lado, lo saludamos. Hola Fernando, a vos te no sé si nos venías escuchando, a vos te metemos en el lado de los halcones, claramente. Qué sé yo, mira, primero me parece que el comunicado que salió fue extremadamente moderado. Lo que pidió, sin hacer ninguna especulación, fue que hubiera una investigación, que esclareciera el crimen, y dudó con buenas razones de la capacidad que tenga la actual estructura que está a cargo del crimen de esclarecerlo y de llevarlo. A ver, estamos hablando del asesinato del secretario de Cristina Kirchner, que denunció a Cristina Kirchner. ¿Quién lleva la investigación? La sobrina de Cristina Kirchner. A mí un poco de ruido me hace, ¿no? Me parece que algo nos motivó para pensar que si se trata de un arrepentido en un crimen federal que es asesinado en Calafate, y es razonable que actúe la justicia federal, y la urgencia era justamente tratar de lograr una investigación que llevara las cosas hasta sus últimas consecuencias. Así que a mí me pareció que el comunicado fue firmado por los presidentes de los partidos, que es lo que corresponde, ¿no? Fernando, nosotros somos republicanos, respetamos las instituciones y a nosotros nos representan los partidos. Como tal se expresaron y me parece que el comunicado fue... Ahora... No, déjame, perdón, Fernando, sí. No, simplemente porque corresponde, además porque por el respeto que te tengo, creo que es mutuo, decirte lo que yo, con lo que abrí el programa. A mí me parece que en ese momento había una gran incertidumbre social, estaba todo el mundo conmocionado por esto, especulando, diciendo, y la verdad es que todavía no había elementos, más allá de esto que vos señalás, que es cierto, que la fiscal sea la sobrina de Cristina es un papelón, pero ya era, digamos, la fiscal. Ahora, había pocos elementos todavía para inferir algo, y el comunicado de ustedes alimentó la sensación de que esto era una hecatombe, de que acá se estaba produciendo un crimen de Estado descomunal, cuando recién hablábamos con la corresponsal Mariela Arias, corresponsal de La Nación en el sur, hasta ahora la principal hipótesis es más bien un hecho policial. Horrible, espantoso, pero de un hecho policial y no político. Lo que digo es, le tiraron nafta al fuego, alimentaron la idea de que esto era el fin del mundo. No, la verdad es que no. Yo me baso en lo que decía el ex juez de la Corte Suprema Fay. Los hechos son hechos, las interpretaciones son libres. Bueno, el comunicado dice lo que dice el comunicado, después cada cual puede hacer su interpretación. Pero el comunicado no dice eso, y la verdad es que no dice no alimenta ninguna hipótesis, no dice qué fue lo que pasó, dice simplemente acá se comete un asesinato contra una persona que es cierto, no era testigo protegido, pero sí era un arrepentido. Había sido secretario de Cristina Kirchner, acompañaba siempre a Cristina Kirchner, lo había sido desde hacía mucho tiempo también con Néstor Kirchner. No nos parece que sea razonable. ¿Vos te acordás del crimen de María Soledad? Bueno, a mí todo esto, políticamente digo, ¿no? Sí. Me hace acordar un poco a eso, a esas oligarquías feudales, peronistas, casualmente todas, en las cuales se cometen todo tipo de abusos. Tucumán tiene una larga historia de eso, y donde todo queda en familia, porque justamente la que tiene que investigar forma parte de la familia, y uno de los asesinos parece que también estaba ligado. Entonces, es muy difícil que sea investigado hasta sus últimas consecuencias en ese mismo ambiente, y por lo tanto, nosotros que creemos en la justicia y en la investigación independiente, se propuso que pasara a la justicia federal. Sin ánimo de echarle leña al fuego, pero además... Déjame discutirte eso. Está bien, es un hecho policial, sí, todo asesinato es un hecho policial. Ahora, hace poco fue preso el secretario privado de Mauricio Macri, que es el puesto equivalente al de Gutiérrez. Le descubrieron que tenía un auto de modelo 2007... te corrijo, no fue preso, estuvo, pero te entiendo, sí, lo imputaron y bueno, había una amenaza, está bien. Sí. A un chico al que le encontraron un auto del año 2007 y un departamento de 3 ambientes que paga con una hipoteca. Totalmente. Es difícil que ese chico para que revele dónde está la fortuna, ¿no? Por ahí hay una diferencia y hay un hecho político de que aún vamos a seguir la hipótesis que en este momento, y yo no suscribo, digo, en este momento la hipótesis es
que lo extorsionaron, intentaron extorsionarlo para saber dónde estaba una fortuna. ¿Una fortuna de quién? ¿Un secretario privado? ¿Cómo tenía una fortuna un secretario privado? 36 propiedades, 37 autos de alta gama. ¿Eso no es un hecho político? No, bueno, a ver, Fernando, estamos de acuerdo. Que debería tener un patrimonio razonable, tenga semejante fortuna y lo maten buscando más fortuna. Eso no es un hecho político. Estamos de acuerdo con que en todo caso debería estar preso por ladrón. Recién veíamos la torre del EPAR donde vive y demás. Yo me refiero a que no había, hasta ese momento todo indicaba que era un hecho privado, a eso voy. Político es si lo mataron para que no siga contando cosas de Cristina, por ejemplo. Y eso es el clima que se generó. De hecho, ahora tienen cuestionamientos dentro de Cambiemos. Fernando, recién nos estaba contando Jessica de malestar. El clima que se generó, perdóname tanto que te interrumpa, el clima que se generó, nosotros no nos podemos hacer responsables de lo que dice cualquier persona. Nosotros nos hacemos responsables de lo que dijimos nosotros. Sí. Y por otra parte, déjame decir que me parece que el derecho a la sospecha es razonable, porque cuando sale y dice, la gente tiene o no tiene derecho a sospechar. Por supuesto cuando pasan que sí. Estas cosas. Por supuesto. Cuando venimos de una historia de corrupción y de violencia, cuando un fiscal que denunció a la presidenta de la Nación a los 4 días estaba muerto. El derecho a la sospecha es legítimo, forma parte de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento. Más vale. Entonces, cada cual se hace responsable de lo que dice, no de lo que dicen los demás. Más vale, yo creo que los dirigentes tienen que tener una responsabilidad mayor, pero es opinable. Ceci, metete, porque si no te dejamos... Sí, me quedé... Sí, voy a ser de abogada del diablo. En su momento también pasó con el caso Maldonado, ¿no? De estas reacciones o de tratar de vincular rápidamente con lo político, con un gobierno, un hecho en sí. Digo, sí, también se podría decir eso. Pero perdón, déjame diferenciar esto, porque ellos no es que, ellos salieron con una campaña perfectamente organizada donde no dijeron queremos que se investigue, que es lo que decimos nosotros. Lo que dijeron fue, lo mató la gendarmería, fue Patricia Bullrich, que renuncie Macri. Y ahí estuvieron todos los que ahora se quejan. Están las fotos de Santiago Cafiero, de Cristina Kirchner con los cartelitos. Nos corrieron no diciendo que se investigue, sino diciendo, ustedes lo mataron, la responsable es Bullrich, tiene que renunciar. Esos muchachos que hicieron campaña en eso, en plena campaña electoral, vaya casualidad, y que se esclareció un día antes de las elecciones, por suerte, esos muchachos son los que corren a nosotros porque decimos tiene que actuar una justicia imparcial. Me parece que meternos en la misma balanza, está bien señalar ese hecho de Maldonado, para decir que ustedes no tienen autoridad para hablar de nada. No deberían hablar de justicia porque es una vergüenza la manipulación histórica que ha hecho todos ustedes, el peronismo en general, pero también en particular el kirchnerismo, la manipulación histórica de asesinatos que no se cometieron porque después ni siquiera había habido un asesinato. Acá sí hay un asesinato. Y nosotros lo que pedimos es que se esclarezca el asesinato. No decimos que haya un responsable. Fernando, ¿cómo es el...? Dale. Perdón. Digo, ¿ustedes quedarían conformes, por ejemplo, si esto se sigue investigando en la justicia de Calafate, como todo indica, digamos, si no pasa a la justicia federal? Nosotros hicimos un pedido que nos parece razonable desde el punto de vista institucional. Nos parece que es un crimen de enorme impacto político, Digo, es el corazón del núcleo del poder actual. Digo, eso que está hoy en Calafate y que otra vez... en un incontables episodios dudosos de violencia, siempre explicado, pero bueno, otra vez ese núcleo que se creó en los 90 menemistas en Calafate, que eran Néstor, Cristina, sus secretarios, sus ayudantes, es lo que está en el poder nacional, es lo que está hoy gobernando el país, ¿no? Era el secretario privado de Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación. No es que estamos haciendo una lucubración. Nos parece que eso tiene una gravedad política muy grande. Nos parece que eso es además lo que pone nervioso al gobierno. Al gobierno no le pone nervioso. ¿Cómo le puede poner nervioso un comunicado que pide que la justicia federal investigue y que se vaya hasta las últimas consecuencias? Lo que le pone nervioso al gobierno es que este crimen revela otra vez de dónde vienen y quiénes son, ¿no? Porque, como te dije, es raro que eso le pase al secretario privado de Macri. Por ahí porque no esconde fortunas, porque no hay especulaciones sobre, qué sé yo, tesoros enterrados en el medio de la Patagonia. Todo eso es lo que ellos fueron y es lo que ellos son. Y este crimen vuelve a poner
en evidencia ese entramado mafioso, violento y corrupto. Es todo recontra turbio, eso está claro. A ver, Ale, ¿qué querías sumar? Alejandra Maglietti le pregunta a Fernando, le quiero preguntar técnicamente sobre qué elementos jurídicos piden que pase a la esfera de la justicia federal y no local en ese ámbito, porque lógicamente esto tiene que estar legitimado por alguna cuestión técnica jurídica. Bueno, yo no soy un abogado y quizás haya personas que te puedan responder mejor que yo. Me parece claro el valor jurídico de esa persona, que era un testigo arrepentido dentro de una causa que está en proceso y que por lo tanto perfectamente estoy hipotizando y no estoy diciendo que sea así, pero es pensable que esa persona confesó, por ejemplo, una parte de lo que conocía y otra parte se la cayó, y que quizás mañana quisiera confesar más. No digo que eso sea así, pero eso hace que tenga, por lo menos, la justicia federal un interés concreto en saber en qué circunstancias murió y cuáles son las conexiones que hay con un caso que está siendo investigado por la justicia federal. Pero te repito, yo no soy abogado, no soy un técnico y seguramente vas a encontrar a alguien que te dé una explicación más razonable o técnicamente más fundamentada que la mía. Fernando, gracias por el contacto como siempre. Al contrario, muchísimas gracias, Tato.